Capítulo 7. El mensaje de Elena me dejó helado, la calidez de los brazos de Mateo a mi alrededor se sintió de repente como una prisión. ¿Qué podía ser tan urgente como para que Elena, después de semanas de silencio o de conversaciones superficiales, me buscara con esa desesperación, y precisamente cuando las cosas entre Mateo y yo comenzaban a tomar un cariz tan íntimo? La pregunta resonaba en mi cabeza como un eco sombrío, llenando la incipiente alegría de la noche anterior con una punzante inquietud. Mateo, al sentir mi repentina tensión, entreabrió los ojos, su rostro aún somnoliento. «¿Qué ocurre?», murmuró, su voz ronca por el sueño. Le mostré el mensaje de Elena, la pantalla del móvil iluminando su rostro con una luz fría y reveladora. Su expresión pasó de la confusión al desconcierto y finalmente a una preocupación palpable. «¿Qué crees que pasa?», preguntó, su voz ahora completamente despierta. «No lo sé», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda a pesar del calor de su cuerpo. «Solo dice que es urgente y que está pasando algo contigo». Un silencio pesado se instaló entre nosotros, cargado de preguntas sin respuesta y de una creciente ansiedad. La sombra del pasado, que creíamos haber dejado atrás por una noche, volvía a cernirse sobre nosotros, amenazando con oscurecer el futuro incierto que comenzábamos a vislumbrar. Me vestí rápidamente, sintiendo la mirada de Mateo seguir cada uno de mis movimientos. Había una tensión palpable en el aire, una mezcla de preocupación por lo que pudiera estar sucediendo y un temor tácito a que este nuevo giro de los acontecimientos pudiera destruir lo que estábamos construyendo. «Voy a ver qué quiere», dije finalmente, sintiendo la necesidad de respuestas inmediatas. Mateo asintió, aunque su rostro reflejaba una profunda inquietud. «Ten cuidado». Salí de su apartamento con el corazón latiéndome con fuerza, la urgencia del mensaje de Elena resonando en cada uno de mis pasos. La encontré esperándome en el mismo parque donde habíamos hablado la última vez, su rostro aún más pálido y demacrado que entonces. Parecía al borde del colapso. «Adrián, gracias por venir tan rápido», dijo su voz entrecortada, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Qué pasa, Elena? ¿Qué ocurre con Mateo?», pregunté directamente, mi preocupación creciendo a cada segundo. Ella respiró hondo, como si intentara contener las lágrimas. «Tuvo un accidente, anoche. Después de que te fuiste». Mis rodillas flaquearon ante sus palabras. «¿Un accidente? ¿Mateo? ¿Qué tipo de accidente?». La imagen de su sonrisa cálida de la noche anterior se desdibujó en mi mente, reemplazada por una punzante angustia. «¿Qué le pasó?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Elena comenzó a relatar lo sucedido. Después de que yo me fuera, Mateo había salido a comprar algo para cenar. De camino a casa, un coche lo había atropellado. No había sido grave, aparentemente, pero estaba en el hospital, conmocionado y con algunas heridas. La noticia me golpeó como un mazazo. A pesar de la extraña y compleja situación entre nosotros, a pesar del pasado que nos unía a Elena, Mateo se había convertido en alguien importante para mí. La idea de que estuviera herido, sufriendo, me llenó de una angustia inesperada. «¿En qué hospital está?», pregunté, sintiendo una necesidad imperiosa de verlo. Elena me dio la dirección y no dudé ni un segundo. Necesitaba saber que estaba bien. Dejé a Elena en el parque, prometiéndole que la mantendría informada, y corrí hacia el hospital más cercano. La sala de espera de urgencias era fría y aséptica, llena de rostros preocupados y murmullos apagados. Pregunté por Mateo y me indicaron una habitación en la primera planta. Subí las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiéndome desbocado. Lo encontré en una habitación individual, pálido pero consciente, con un vendaje en la cabeza y un brazo en cabestrillo. Al verme entrar, sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alivio. «Adrián», dijo su voz débil. «¿Qué haces aquí?». «Elena me lo contó», respondí, acercándome a su cama. «Tenía que saber que estabas bien». Nos quedamos en silencio durante un momento, nuestras miradas conectadas en medio del frío ambiente hospitalario.
En ese instante, todas las dudas, todas las inseguridades, parecieron desvanecerse. Solo quedaba la preocupación mutua, la conexión inesperada que había surgido entre nosotros. Estoy bien, dijo Mateo finalmente, intentando esbozar una sonrisa. Solo un poco magullado. Pero yo podía ver el dolor en sus ojos, el cansancio en su rostro. Me senté junto a su cama y le tomé la mano, sintiendo la calidez de su piel a pesar de la frialdad del hospital. Me alegro de que estés bien, dije sinceramente. Pasamos un largo rato juntos en la habitación del hospital. Hablamos en voz baja, compartiendo el alivio de que no hubiera sido nada grave. Mateo me contó los detalles del accidente, su sorpresa, el dolor. Yo le conté mi preocupación, el miedo que sentí al escuchar la noticia. En ese momento, la presencia de Elena, la razón inicial de nuestra conexión, pareció desvanecerse en un segundo plano. Solo estábamos Mateo y yo, unidos por un lazo inesperado que había sobrevivido a la confusión y al dolor del pasado. Pero la sombra de Elena aún se cernía sobre nosotros. Su llamada urgente, el accidente de Mateo, todo parecía estar entrelazado de una manera que aún no comprendíamos por completo. ¿Qué papel jugaría ella en nuestro futuro? ¿Y cómo afectaría este nuevo obstáculo a la frágil intimidad que habíamos comenzado a construir? El tercer acto de nuestra historia apenas había comenzado, y ya se presentaba lleno de incertidumbre y desafíos inesperados. Capítulo 8. Los días siguientes al accidente de Mateo transcurrieron en una especie de limbo emocional. Lo visitaba en el hospital tan a menudo como me permitían, sintiendo cómo nuestra conexión se profundizaba en medio de la fragilidad de su recuperación. Hablábamos durante horas, compartiendo confidencias y sueños, encontrando consuelo en la presencia del otro. La tensión sexual que había marcado nuestros encuentros anteriores se había atenuado, reemplazada por una ternura y una preocupación mutua que se sentían mucho más profundas y significativas. Elena también lo visitaba, aunque sus encuentros eran más esporádicos y cargados de una palpable incomodidad. Era evidente que la dinámica entre ellos era tensa, marcada por el peso de su reciente ruptura y por la extraña circunstancia de que yo estuviera ahora tan presente en la vida de Mateo. Un día, mientras estaba sentado junto a la cama de Mateo, Elena llegó para una visita. Los tres nos encontramos en la habitación, un silencio incómodo flotando en el aire. Finalmente, Elena rompió el hielo. Mateo, dijo su voz suave pero firme, necesito hablar contigo, a solas. Intercambié una mirada con Mateo, quien asintió levemente. Me levanté y salí de la habitación, dejándolos solos. La espera en el pasillo se me hizo eterna, llena de especulaciones sobre lo que podrían estar diciéndose. Después de un rato, Elena salió de la habitación, su rostro pálido y con los ojos enrojecidos. Me miró brevemente antes de marcharse sin decir una palabra. Volví a entrar y encontré a Mateo con la mirada perdida en el techo. ¿Qué ha pasado?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Mateo suspiró profundamente. Me ha contado algunas cosas. Guardó silencio durante un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, me miró a los ojos. Elena y yo, nuestra relación no terminó como yo creía. Su confesión me tomó por sorpresa. ¿A qué te refieres? Mateo comenzó a hablar, y a medida que relataba la conversación que había tenido con Elena, una verdad oscura y dolorosa comenzó a revelarse. Elena le había confesado que su relación conmigo no había terminado simplemente por una falta de conexión o un cambio de sentimientos. Había habido un motivo más, turbio. Aparentemente, durante las últimas semanas de nuestra relación, Elena se había sentido insegura y confundida. En un intento desesperado por reafirmar su atractivo y buscar validación, había comenzado a coquetear con Mateo, sin intención inicial de que la situación fuera más allá. Sin embargo, la atención de Mateo había alimentado su ego, y la situación se había salido de control. La noche en que me dejó, no fue porque se hubiera dado cuenta de repente de que amaba a Mateo. Fue porque, en un momento de debilidad y confusión, había cedido a la atracción física que había surgido entre ellos.
Y después, se había sentido atrapada en una situación que no había previsto. La verdad era un golpe bajo. No solo había sido reemplazado, sino que mi relación había terminado por una inseguridad ajena, por un juego peligroso que Elena había iniciado sin pensar en las consecuencias. Miré a Mateo, cuyo rostro reflejaba una mezcla de culpa y confusión. Él también había sido una pieza en este retorcido juego, aunque quizás sin ser completamente consciente de la magnitud del daño que se había causado. Lo siento, Adrián, dijo Mateo, su voz cargada de remordimiento. Ella me contó cómo se sintió. Cómo se confundió. Yo, no sabía la verdadera razón por la que te dejó. El silencio se instaló de nuevo en la habitación, un silencio pesado y cargado de la verdad recién revelada. Sentía una mezcla de rabia hacia Elena por su manipulación, y una punzada de dolor al darme cuenta de que mi relación no había terminado por los motivos que yo creía. Pero en medio de la confusión y el dolor, también sentía una extraña sensación de alivio. La incertidumbre que me había atormentado durante semanas finalmente se había disipado, reemplazada por una verdad amarga pero clara. Miré a Mateo, cuyo rostro reflejaba una profunda tristeza. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de la forma en que nuestras vidas se habían entrelazado de una manera tan dolorosa e inesperada, la conexión que habíamos comenzado a construir se sentía real, genuina. Gracias por decírmelo, Mateo, dije finalmente, mi voz sorprendentemente tranquila. Necesitaba saber la verdad. El precio de la verdad había sido alto, pero en medio de la oscuridad, una nueva claridad comenzaba a emerger. El pasado seguía presente, pero ya no tenía el mismo poder sobre nosotros. La decisión ahora era nuestra. ¿Permitiríamos que las sombras del pasado destruyeran lo que estábamos empezando a construir, o encontraríamos la manera de seguir adelante, juntos, a pesar de todo? Capítulo 9. La verdad sobre la traición de Elena había actuado como un catalizador inesperado en la relación incipiente entre Mateo y yo. Ya no éramos simplemente dos hombres unidos por el eco de un desamor compartido, sino dos almas que compartían un conocimiento íntimo de la fragilidad inherente a los lazos amorosos, de la oscuridad que a veces acecha bajo la superficie de las relaciones. La confesión de Elena, aunque dolorosa y reveladora, había tenido un efecto paradójico, había disipado la niebla de la incertidumbre que había nublado mis pensamientos desde el momento en que descubrí su aventura con Mateo. Ahora, la verdad, por amarga que fuera, nos permitía mirar hacia adelante con una claridad renovada. Las semanas que Mateo pasó recuperándose en el hospital se convirtieron en un crisol donde nuestra conexión se forjó con una intensidad inesperada. Las visitas se transformaron en largas horas de conversaciones íntimas, donde compartíamos no solo anécdotas y risas, sino también las grietas de nuestras vulnerabilidades, los temores que acechaban en la oscuridad de la noche. La tensión sexual que había comenzado a palpitar entre nosotros antes del accidente no se desvaneció, al contrario, se entrelazó con una ternura y una preocupación mutua que se sentían mucho más profundas y significativas que la simple atracción física. Una tarde, mientras los últimos rayos dorados del sol se filtraban a través de la ventana de la habitación del hospital, iluminando el polvo danzante en el aire, Mateo tomó mi mano. Su tacto era cálido y firme, un ancla en la incertidumbre, transmitiéndome una sensación de seguridad y un afecto silencioso pero elocuente. Adrián, dijo su voz suave, sus ojos oscuros fijos en los míos con una intensidad que me llegaba hasta lo más profundo. No sé qué nos depara el futuro. Todo esto ha sido una maldita locura, ¿verdad? Asentí lentamente, sintiendo un nudo de emoción apretar mi garganta. Lo sé. Completamente surrealista. ¿Pero lo que siento por ti? Continuó, su voz ligeramente temblorosa, como si se aventurara en un territorio desconocido y vulnerable. Es real. Joder, Adrián, es muy real. Mi corazón respondió a sus palabras con un latido fuerte y acelerado. Las palabras que había estado esperando escuchar, las que habían revoloteado en el aire entre nosotros en miradas furtivas y roces accidentales, finalmente estaban ahí, pronunciadas con una sinceridad que me conmovió hasta la médula.
Yo también siento algo real por ti, Mateo, confesé, mi voz apenas un susurro, cargado de la misma vulnerabilidad que la suya. Nos miramos a los ojos durante un instante que pareció extenderse hasta el infinito, un reconocimiento silencioso del torbellino de emociones que nos había unido de una manera tan inesperada y paradójica. La ironía de nuestra situación no escapaba a nuestras mentes. Habíamos encontrado una forma de amor en el epicentro de un dolor compartido, unidos por las heridas infligidas por la misma persona que ahora parecía una sombra lejana en el recuerdo. La noche en que Mateo finalmente salió del hospital, dejando atrás las sábanas blancas y el olor a desinfectante, la atmósfera en su pequeño apartamento era palpable, cargada de una tensión diferente a la de nuestros encuentros anteriores. Había un alivio evidente, una excitación contenida y una anticipación silenciosa que flotaba en el aire como una promesa no dicha. Cenamos juntos, disfrutando de la sencillez de una comida casera, hablando de cosas triviales para romper la tensión inicial, pero nuestras miradas se cruzaban con una frecuencia creciente, cada encuentro cargado de un significado que trascendía las palabras que pronunciábamos. Después de cenar, nos encontramos de nuevo en el sofá, el mismo rincón acogedor donde la luz tenue de la lámpara había sido testigo de nuestros primeros roces de intimidad. La música sonaba suavemente de fondo, creando una atmósfera íntima y envolvente. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino cargado de una expectación dulce y nerviosa. Mateo se acercó lentamente, sus movimientos deliberados y suaves, tomando mi rostro entre sus manos. Su tacto era tierno pero firme, y sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo temblar por dentro. Adrián, susurró mi nombre, su aliento cálido rozando mi piel. Nuestros labios se encontraron en un beso suave al principio, una caricia tierna y exploratoria, llena del anhelo contenido durante las semanas de separación forzada. Pero a medida que el beso se profundizaba, la pasión que había estado latente entre nosotros comenzó a liberarse con una urgencia silenciosa. Había una necesidad palpable de cercanía física que reflejaba la profunda conexión emocional que habíamos construido ladrillo a ladrillo en las frías paredes del hospital. Nos abrazamos con fuerza, sintiendo el calor de nuestros cuerpos unidos como un bálsamo para las heridas del pasado. Sus manos recorrían mi espalda lentamente, despertando en mí sensaciones que creía dormidas, olvidadas en la soledad de mi dolor. Yo enredé mis dedos en su pelo oscuro y suave, sintiendo la calidez de su cuero cabelludo contra mis dedos, un contacto íntimo y reconfortante. En ese momento, la línea entre el dolor y el placer, entre la vulnerabilidad compartida y la pasión creciente, se difuminó por completo. Éramos dos almas heridas que encontraban consuelo y una conexión inesperada en los brazos del otro. El fantasma de Elena aún podía acechar en los márgenes de nuestra conciencia, como una sombra tenue en el lienzo de nuestra historia, pero en ese instante, solo importaba el presente, la intensidad del sentimiento que nos unía con una fuerza magnética. Pasamos la noche juntos, explorando la intimidad física con la misma ternura y pasión con la que habíamos explorado las profundidades de nuestras almas durante las semanas anteriores. No había torpeza ni inseguridad, solo una necesidad mutua de cercanía, un deseo de fundirnos el uno en el otro, de encontrar en la piel del otro un refugio seguro contra las tormentas del pasado. Al amanecer, desperté acurrucado en sus brazos, sintiendo una paz serena que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el camino que teníamos por delante no estaría exento de desafíos. El recuerdo de Elena y la extraña forma en que nuestras vidas se habían entrelazado siempre serían parte de nuestra historia. Pero en ese momento, mientras miraba el rostro sereno de Mateo dormido a mi lado, con la suave luz del amanecer acariciando sus facciones, sentía una punzante certeza que florecía en mi pecho como una promesa silenciosa. Estábamos unidos por algo mucho más fuerte y profundo que el dolor que inicialmente nos había acercado. Estábamos unidos por una conexión genuina, por una pasión que ardía con una intensidad sorprendente, atrapados en un lazo inesperado que prometía ser tan complejo y desafiante como profundamente gratificante. Si quieres seguir descubriendo historias tan intensas y sorprendentes como esta,
No dudes en suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos vídeos. Y no olvides dejar tu comentario sobre qué te pareció este capítulo final.